Bueno, ya hemos llegado a estas últimas tres porciones del libro de Bamidbar, de números, y va a estar Pinjas, Mate y Masei. Y si vemos la parasha Pinjas, o el sacerdote finés, que se conoce así en su traducción al español, nos va a hablar de lo que sucedió con Sinri y Cosbi. Sinri, que era este personaje de la tribu de Simeón, el líder de Simeón, y Cosbi, que era como esta líder de las mujeres de Madián. Recordemos que venimos de la parasha Balak, donde se les da esta instrucción a los madianitas, que es una forma en donde rompen directamente ese escudo espiritual, y es a través de generarles, uno, conductas sexuales incorrectas, y dos, de que este monoteísmo que les protegía empieza a ser fracturado por el politeísmo que practicaban estas culturas naturalmente dentro de la zona. Y es ahí donde mueren estos 24.000. Y recordemos que ese personaje de Pinjas toma una lanza y pues asesina a estos dos personajes. Y justo cuando pasa eso, se detiene toda la mortandad, porque murieron 24.000. Empiezan a ver como unas pestes allí. Y lo que dicen los antiguos es que no solamente estaba Pinjas en el asunto, sino que también ese espíritu de Nabat y Abiú, ¿se acuerdan? Los que habían muerto por el fuego extraño, que de hecho de una forma de rectificación, de poder hacer las cosas correctas, casi que están los tres en el mismo cuerpo y termina este tipo ejecutando esto en el espíritu también de Nabat y Abiú. Bueno, en algunas tradiciones dicen que él muere y que el espíritu de Nabat y Abiú como que se incorpora y es ahí donde la gente le tiene un poco de temor, o que como eran almas incompletas, Nabat y Abiú terminan siendo un alma completa en Pinjas. Pero más allá de esto y del tema del fuego extraño, es por qué hacemos ciertas acciones. Y recordemos que Nabat y Abiú hicieron algo para ellos en oculto, mientras el pueblo estaba en otra inauguración. Ellos entraron, presentaron esta ofrenda y es cuando son consumidos por el mismo altar. Pero en este caso es el pueblo que está siendo consumido por una plaga y llega este personaje de Pinjas y ejecuta un juicio sobre quienes están haciendo que se esparza esta mortandad, quienes abrieron la brecha a través de este tipo de cosas incorrectas que se estaban haciendo, porque ya habían unas normas y pues claramente adorar a otros dioses no era permitido. Y es esta negatividad lo que hace que se termine rompiendo como ese escudo protector hasta que este personaje interviene. Ahora, Pinjas también se dice que es el profeta Elías o Elías. Y es que este personaje, recordemos que al final no muere, sino que se lo lleva la carroza de fuego, y hay toda una asociación mística entre los personajes diferentes de la historia, donde dicen que están siendo, digamos que la misma energía o el mismo espíritu, y por eso también cuando viene el Mesías dice, Juan el Bautista es Elías. Entonces todo lo que sucede acá, alrededor de lo que es la figura de Pinjas, ya se le dice que va a tener un shalom. De hecho en la escritura en hebreo de los rollos, este shalom se escribe con la vav cortada, y el que lee debe ver esa vav completa, porque el shalom es parecido a shalem, a estar completo. O sea, el que podamos estar en paz es precisamente el que podamos estar completos. Y el pacto o la recompensa que Dios hace con este personaje Finés o Pinjas es precisamente que va a tener paz, que va a estar completo. Y si él está dentro de la línea de sucesión de los rabinos, de los Cohen, de los sacerdotes, pues parte de estar completo es que en algún momento también pueda llegar a tener esta figura dentro del sacerdocio y dentro del ejercicio del templo, que eso también es parte de las cosas que dice la tradición con respecto a este personaje. Pero si lo vemos dentro del árbol de la vida, y esto lo cambiamos así como las variables en el álgebra, sabemos que Abraham es Gesed, pero también en este momento de la historia lo que es Aarón representa esa parte de la paz, de la bondad, de todo lo que es esa parte derecha, de columna derecha, de la energía. Pero para detener la plaga se necesitaba el rigor, la fuerza de la Geburah. Y es ahí donde su nieto Pinjas entra en acción, porque recordemos que Eleazar tampoco estaba aquí muy participante en la historia. Entonces todo alrededor de lo que es el poder jerárquico dentro de lo que es Pinjas, de lo que es la sucesión también de Eleazar como sacerdote, tenía que haber un personaje siguiente. Y es acá donde este personaje también termina teniendo un poco de ecos de lo que es, de esta parte izquierda, los aspectos de Moisés, de ese liderazgo que es los aspectos de Jod, de ese brillo, de ese esplendor, de ejecutar esos juicios. Y recuerda que el juicio no es que sea malo o bueno, sino que hay juicios que son severos y juicios que son dulces dependiendo de qué parte estás. Así que lo que significa realmente esto es que Pinjas toma una lanza, que esta Roma vale 248, que son los preceptos de hacer y harás, esos positivos o las partes del cuerpo. Termina ejecutando esta acción de sí se hará algo para que todo lo que es no harás frene. ¿Sí? Recordemos que hay 365 mandamientos que dice no se hará. Y esto es un significado realmente profundo, porque para que tengamos paz, para que tengamos shalom, para que seamos completos, pues necesitamos también entender que hay cosas que no se pueden hacer y cosas que sí se pueden hacer. Y cosas, por ejemplo, de no jurarás en vano, pero eso quiere decir que sí debes jurar con promesas verdaderas. Entonces aquí también es una atribución que se toma directamente de lo que es la porción de Pinjas, de poder extender ese juicio no para ejecutarlo contra otros, sino miremoslo para nosotros mismos. Nosotros tenemos una bondad que a veces está dormida, que a veces solamente está tratando de conectarse en lo espiritual, pero no está pendiente de las normas y de las reglas que está haciendo que ejecutan juicios severos sobre nuestras vidas.
Y necesitamos también tener ese espíritu de Pinjas donde decimos, hasta aquí vamos a cortar esto negativo que estamos haciendo, hasta aquí estuvo bien de hacer cualquier cosa que esté limitando mi vida, vicios, adicciones al trabajo, lo que sea, y que al final lo podamos detener y que se detenga lo que esté matando nuestras vidas, ¿sí? Porque hay cosas que matan nuestras neuronas, hay cosas que hacen que nuestras células no funcionen bien y seguramente son más de 24.000. Pero lo que debemos hacer acá es precisamente buscar esa perfección, buscar cerrar la herida y que esa herida cicatrice a causa de empezar a hacer las cosas bien y que cuando empecemos a ejecutarlo en la materialidad no tengamos ningún juicio de enfermedad, ni tengamos ningún juicio de consecuencias negativas, ni tengamos ningún juicio de hacer un negocio incorrecto con las personas incorrectas, porque justamente el hacer las cosas bien, el hacer las cosas mirando el panorama de lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer, claramente nos va a permitir tener cosas de juicio dulce, de cosas a favor de nosotros, ¿sí? Recordemos que en el Nuevo Testamento dice que toda acta de decretos contraria fue expuesta en la cruz, pero precisamente es eso, es quitar lo que nos está en contra y empezar a admitir lo que está a favor de nosotros, porque también hay actas de decreto a favor. Y si lo vemos también en el Nuevo Testamento, hay un tema de la línea sacerdotal que es Melquisedec, que se dice que ese sacerdocio fue mucho antes de lo que era el sacerdocio a través de la tribu de Leví, de Levirato. Y es aquí donde vemos que nuevamente se conecta esta promesa de paz, de Shalom, hacia Pinjas con respecto al rey, que es de paz, de justicia, que es de Shalem, que también, como les digo, Shalem se puede también asociar con lo que es completo. Entonces este rey, este Melquisedec, rey de Shalem, de la paz, de lo completo, de la justicia, es por donde nosotros, si somos reyes y sacerdotes, si nosotros somos nación santa y pueblo adquirido por Dios, empecemos a que nuestro sacerdocio y nuestra propia vida no tenga mortandad. ¿Sí? Claramente esto también se asocia en la historia con cosas como que se frenó la mortandad después de que murió este rabino del primer siglo y todas esas historias que se pueden ir enlazando, pero la paz nace cuando dentro de nosotros tenemos esa protección de hacer las cosas bien. Básicamente, como lo hablamos anteriormente, el que no tiene rabo de paja. Si sabes que estás haciendo las cosas bien, lo mismo que se le dice a Caín, si haces bien, serías recompensado. Lo mismo que el que escucha mis palabras y pone su casa sobre la roca, pues no va a tener pérdidas cuando venga algún desastre natural, alguna inundación, no va a estar en la arena donde se va a destruir. Y conectar en este caso la parashá de Pinjas con lo que es para nosotros, para lo que es nuestra generación, para lo que corresponde para nosotros como sacerdotes de nosotros mismos, es precisamente el que tengamos el carácter de ver la situación, no solamente de ver los daños, porque los demás estaban viendo la mortandad, otros estaban viendo el placer que estaba causando esa mortandad, pero Pinjas ve un panorama general, y así es donde debemos nosotros mismos vernos en un panorama genuino, general, donde realmente podamos encontrar esa figura, de encontrar esa profecía para nosotros, qué es lo que Dios quiere hablar con nosotros, entender que el Mesías nos quiere ver libres y es ese vete y no peques más. Pero hay que ver en qué estamos pecando, hay que hacer esa introspección para que ese poder que no nos va a destruir, ese poder más bien que nos va a construir, sea para con nosotros. Porque eso es el Mesías, eso es lo que el Mesías quiere para nosotros, que construyamos en nosotros una vida realmente genuina, que nos protejamos de los ataques que el mundo quiere hacer, porque claro, el mundo tiene 1000 ataques, pero la luz debe prevalecer sobre las tinieblas. Y no estoy diciendo que ataques a nadie más, no estoy diciendo que hagas algo incorrecto, más bien, si dentro de ti eres ese pueblo, esa nación santa, que trae luz al mundo, que es el propósito de llegar a este nivel de alma de tipo Israel, es precisamente para que podamos ser hebreos, de poder pasar el río. Y es lo que se va a ver en las porciones siguientes, después de las jornadas. Así que esto es mi reflexión de la parashá de Pinjas. Espero que con la luz que cada uno pueda corregir y crecer, cada uno sea parte de esas piedras vivas que construimos este gran templo que es la humanidad. Shalom a todos.